Estoy muy emocionado porque podemos comenzar ya un nuevo folleto de estudio. Vamos a estar estudiando durante el próximo trimestre la primera y la segunda carta a los Corintios, escrita por el gran apóstol Pablo. Y vamos a descubrir algunas cosas fascinantes en esta carta. Cómo Pablo va a lidiar con algunas situaciones en la iglesia que están amenazando a la unidad, al propósito, a la misión de la iglesia. Y es importante considerarlo porque nuestras iglesias tienen problemas, ¿verdad? Todas las iglesias tienen problemas. De hecho, si comparamos los problemas de nuestras iglesias con los problemas que tenía la iglesia allí en Corinto, tal vez nos daremos cuenta que nuestros problemas a veces no son tan graves. No quiero decir que no haya problemas difíciles en las iglesias actuales, pero tal vez no hemos enfrentado algunas cosas que al apóstol Pablo sí le tocó enfrentar. Hoy vamos a hacer una introducción sobre lo que será nuestro tema de estudio durante este trimestre y vamos a ir en esta semana hablando un poco acerca del contexto histórico de la carta a los Corintios. Como sabemos bien, la palabra de Dios tiene siempre una luz que nos va a guiar a fin de que podamos aplicar lo que en primera instancia se escribió para un momento específico, ahora a nuestras vidas. Ha llegado a nosotros, por la gracia de Dios, a fin de que los principios que encontremos aquí nos puedan seguir guiando. Y digo esto porque, según lo que sabemos, por los estudiosos que han hecho una investigación sobre las cartas de Pablo y bueno, sobre la Biblia, estas dos cartas que tenemos podrían ser la segunda y la cuarta carta en realidad que Pablo escribió a los Corintios. Parece que no tenemos la primera ni la tercera y es muy probable que la tercera en realidad no solo sea una carta. Haya varias misivas ahí, pero consideramos en general que tenemos la que es o la que llamamos segunda o primera y segunda de Corintios son en realidad la segunda carta y la cuarta carta que Pablo escribiría a esta iglesia. ¿Por qué Dios no permitió que llegaran las otras cartas? Posiblemente porque no tenían los principios que nos van a servir ahora. Y justamente por eso decía, no sabemos que la palabra de Dios tiene los principios que necesitamos. Por eso es importante también ver el contexto histórico en el que se escribió. Esta semana estaremos hablando sobre el ministerio de Pablo en Corinto, porque esto es lo que nos va a dar el contexto en el que se escribió esta carta, a fin de que luego, a medida que vayamos estudiando, durante todo el trimestre, podamos ir aplicando estos principios. Así que vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy, que es Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Y creo que aquí ya hay una gran lección antes que entrar en el contexto. Así que pidamos la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos porque nos permites iniciar un nuevo ciclo de estudio, ahora estudiando dos cartas muy importantes en tu palabra, que fueron escritas para la iglesia de Corinto, pero que tienen un gran mensaje para nosotros hoy en el siglo XXI, para la iglesia en todo el mundo. Rogamos que tu Espíritu Santo nos haga sensibles a tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a fin de poder reconocer que tú nos estás hablando en este momento preciso de la historia para poder alinearnos con tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Para el tema de hoy, que es Pablo llamado a ser apóstol, vamos a ir justamente al primer versículo de la carta. No porque lo vayamos a analizar textualmente, ¿no? Sino porque ahí hay algo que Pablo nos va a enseñar que creo, para comenzar este trimestre y este ciclo de estudios sobre las cartas de Pablo, ya tienen una lección sobre cómo podemos enfrentar lo que venga en la iglesia y en el mundo. Nota lo que dice 1 Corintios 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Comparémoslo con otros inicios de carta del apóstol. Por ejemplo, vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Aquí en Romanos capítulo 1
El inicio es: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí agrega un detalle, ¿verdad? Pero notas que se reconoce siempre una frase ahí. Si tú sabes cuál es la frase, puedes escribirla ahí. ¿Cuál es la palabra que ya se repitió 2 veces en estas cartas, en Romanos y en Corintios? Vamos a otra carta. No vamos a 2 de Corintios porque esa la vamos a estar estudiando durante el trimestre. Vamos a Gálatas. Y vamos a ver aquí en Gálatas cómo comienza Pablo su carta. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que así comenzaban las cartas. Sí, hay una estructura literaria que estaban siguiendo, pero hay otros elementos que tenemos que ver aquí que nos van a ayudar para saber por qué estamos en la iglesia. Y esa va a ser una palabra clave. Pero nota lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí no aparece la palabra que ya se repitió 2 veces, pero sí el principio detrás de esa palabra. ¿Cuál era la palabra que se repitió 2 veces en los versículos que leíamos antes? La palabra es llamado. Esa es la palabra. Llamado a ser apóstol. Pablo no se impuso él el apostolado. Y nota que aquí él lo dice, esto no es por hombres ni de hombres. Es decir, ni me lo puse yo, ni me lo pusieron los hombres. Esto es un llamado de Jesucristo. Es Jesús el que me puso aquí. ¿Y por qué me parece que esto es importante? Yo leí un libro, de hecho estoy casi terminándolo, estoy terminando de leerlo, que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek. Perdón por la pronunciación, ¿verdad? Pero este escritor habla sobre cómo los líderes inspiran a las personas y sobre cómo podemos mantenernos enfocados en la misión que tenemos. Él habla para el mundo empresarial, pero de hecho veo que en realidad ese es un principio que encontramos aquí en la Escritura. Pablo se concentra en el por qué. ¿Por qué él es un apóstol? ¿Por qué es apóstol? Y Pablo lo tiene claro. Él no es apóstol porque los hombres lo han puesto. Él no es apóstol porque él buscó ser apóstol. Él es un apóstol de Jesucristo porque Jesucristo lo llamó. Y eso cambia todo. Porque mientras tenemos claro el por qué, entonces podemos saber hacia dónde vamos, qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que estamos haciendo. Generalmente nosotros comenzamos con los qué y los cómo, que es lo que dice Simon Sinek. Él dice, muchas veces nosotros estamos tan atareados en la vida que estamos pensando en el qué y el cómo. ¿Qué hacer? Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquí. Pongámoslo en el contexto de la iglesia. Hay que predicar el evangelio para ganar a las personas para Cristo. Hay que ser fieles en diezmos y ofrendas. Hay que vivir una vida cristiana porque eso es honesto. Bueno, no voy a meterme en el por qué todavía. Sabemos el qué. Hay que vivir una vida cristiana. Hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Lo podemos hacer saliendo a dar estudios bíblicos, siendo ordenados en nuestras finanzas, haciendo ejercicio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo todo eso. Pero muchas veces nos cansamos o nos desenfocamos o terminamos no haciendo nada de eso porque nos resulta pesado, porque no sabemos la razón por la cual lo estamos haciendo. No tenemos claro el por qué. Y mientras no tengamos claro por qué somos cristianos, entonces no vamos a poder hacer lo que sabemos que debemos hacer. Espero que a pesar de estas palabras no haya enredado, ¿no? Necesitamos tener claro el por qué somos cristianos. Pablo tenía claro por qué era apóstol. Y eso que tenía claro es lo que lo incentivaba, lo motivaba, lo mantenía enfocado. Cuando los problemas venían, él podía decir, pero yo no me puse aquí. Aquí me puso el Señor y entonces voy a seguir adelante porque el Señor me puso para seguir predicando el Evangelio. Cuando los problemas se levantaban en la iglesia, él decía, bueno,
Yo no me puse como apóstol, el Señor me puso, y como Él me puso, entonces Él me va a ayudar a salir adelante también y voy a poder ayudar a la iglesia. ¿Notas por qué es importante el por qué? Mira, esto es muy interesante porque si nosotros descuidamos nuestro llamado, nuestra misión, la razón por la que estamos aquí, entonces puede ser que hagamos muchas cosas, los qué, y que sepamos cómo hacerlo, ¿no? Los cómo. Pero no tendremos gozo en el corazón, pues no sabremos la razón por la cual lo estamos haciendo. Pero no tendremos claro la razón principal. Pablo lo tenía claro. Soy apóstol porque Cristo me llamó. ¿Por qué eres cristiano? Esa es la primera pregunta para comenzar con este estudio que vamos a tener durante este trimestre. ¿Por qué eres cristiano? ¿Estás consciente del llamado que Dios te ha hecho a ti? Yo tengo que estar consciente de ese llamado también. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué Dios nos llamó? Y nota que esto es un tema que se encuentra mucho en la Biblia, el llamado de Dios. Pablo lo dice como apóstol, llamado a ser apóstol, pero Pedro dice que todos hemos sido llamados para ser testigos del Señor. Fuimos llamados de la oscuridad a la luz para ahora ser testigos del Señor. Un cristiano ha sido llamado. Así que, ¿por qué eres cristiano? Tomo el tiempo para que reflexionemos en esta pregunta, pues creo que si analizamos la razón por la cual somos cristianos y pensamos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y cómo nos ha conducido hasta este momento, entonces nuestra vida va a poder tener el sentido que necesita para hacer todo lo demás, para concentrarnos en hacer los qué y para saber cómo hacerlo. Sí. ¿Por qué eres cristiano? Esa respuesta a esa pregunta es la que nos ayudará a saber que como cristianos, pues estudiamos la Biblia, compartimos el Evangelio con otros, oramos, cuidamos nuestro cuerpo, somos fieles en nuestras finanzas para poder apoyar la causa que el Señor ha puesto en nuestras manos, para poder servir también en eso. Somos buenos vecinos. Todo eso, que es el qué, porque todas estas cosas que mencioné son los qué, las cosas que hacemos. Todo eso tiene sentido porque hemos sido llamados a ser cristianos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí vamos a usar toda esa creatividad de cómo estudiar la Biblia. Hay muchos métodos que nos permiten conocer mejor la palabra de Dios. ¿Cómo orar? Bueno, vamos a orar con diferentes técnicas que nos van a ayudar. Uso la palabra técnica no porque le quiera quitar espontaneidad a la oración, sino porque hay gente que vive aferrada a que si no es en una posición, no se está orando. Y cuando entendemos que lo importante es el por qué soy cristiano, nos damos cuenta que el cómo y el qué caen por su propio peso y llegan a tener su propio lugar, pero no superan al por qué. Hay gente que está muy centrada en las formas, eso es el cómo. ¿Y cómo lo hacemos? Si no se hace así, entonces no es... No, porque cuando entendemos el por qué, entonces el cómo va a tener su lugar. Te vas a dar cuenta que orar de rodillas en tu cuarto, en tu estudio privado, es lo mejor que puedes hacer. Pero que cuando vas a la iglesia, una oración de pie o una oración sentados no es un problema, porque esos son los cómo. El por qué es que tú reconoces por qué has sido llamado a ser cristiano. Es por qué eres cristiano, por qué has sido llamado a ser un testigo de Dios. Para cuidar el cuerpo igual, todos sabemos los cómo. Alimentarse mejor, hacer ejercicio. Bueno, lo vamos a hacer ahora con el sentido de que hemos sido llamados por Dios. El qué de las finanzas, que es ser fieles a Dios, aportar para la causa de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apartando nuestros diezmos en primer lugar, siendo generosos en las ofrendas, apoyando otras causas en la iglesia. Pero todo eso lo vamos a hacer
porque entendemos nuestro llamado. Sabemos por qué lo estamos haciendo. Y es porque hemos sido llamados. ¿Notas? ¿Sabes? Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido llamados por el amor de Dios. Pablo es un testimonio de esto, pero creo que todos nosotros podemos reconocer que si somos cristianos es solo por la gracia de Dios. Dios nos vio y nos amó a tal grado que nos llamó. Respondimos a ese amor, gracias al Señor, pero fue su llamado el que hizo que finalmente llegáramos a formar parte del pueblo de Dios. No de manera exclusivista, porque nota que el llamado que tenemos es para compartir el Evangelio. De hecho, por eso el apóstol se llama a sí mismo apóstol, porque él reconoce que como apóstol de Jesucristo, su labor es ser un enviado a servir, un enviado a alcanzar a otros, y todo concentrado en Jesús. ¿Notas por qué he hecho tanto énfasis en esta pregunta? ¿Por qué? Pablo lo entiende. Pablo dice, yo he sido enviado a alcanzar a otros, he sido enviado a presentar a Jesús ante otras personas. Su amor por Jesús era una respuesta del amor de Jesús por él, que cuando iba en dirección contraria a perseguir a la iglesia, Jesús se le apareció, lo llamó, lo rescató. Y ahora Pablo entiende que su llamado es para servir, es para alcanzar a otros. Y eso no es menos para nosotros. ¿Por qué has sido llamado? Por el amor de Dios. ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios te amó primero. Si tenemos eso en mente, creo que podemos darle sentido a todas las demás cosas. A los qué, que son todas las cosas que hacemos, y a los cómo hacemos las cosas. Así que para comenzar este trimestre, piensa, ¿por qué has sido llamado a ser cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Medita en eso. Que este primer día nos sirva para poder reflexionar en esto. En la semana vamos a dar contexto sobre la carta, sobre los problemas que enfrentaban en ese tiempo, ¿no? Todo lo que quieras. Pero hoy creo que era bueno comenzar con esa pregunta. ¿Por qué somos cristianos? Porque si tenemos clara la respuesta a esa pregunta, todo lo demás se acomoda de manera adecuada porque ponemos nuestra vista en el centro que es Jesús. ¿Qué tal si hoy oramos para que el Señor nos ayude a reconocer que hemos sido llamados por Dios? Y si alguno por aquí dice, pero yo no siento que he sido llamado, solo te puedo decir, ora. Ora porque el Señor sí te está llamando. Sí te está llamando para que tú puedas vivir una experiencia personal profunda con Él. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Muchas gracias por tu paciencia y amor. Por favor, ayúdanos para poder vivir el Evangelio por la razón correcta. Ayúdanos a responder esa pregunta, ¿por qué soy cristiano? A la base de esa pregunta solo está tu amor, que nos vistes en la condición de perdidos y nos llamaste. Tu Espíritu Santo trabajó sobre nuestras vidas y nos llamaste. Y Señor, tú mismo nos impulsaste a ir a ti con tu Espíritu. Gracias por tu amor. Por favor, ayúdanos a responder cada día a esa invitación de amor que nos has hecho, sirviéndote con todo nuestro corazón. Estamos en tus manos y te pedimos, danos la fuerza para poder vivir el Evangelio por el motivo correcto, que es porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.